Clave número 5. El hierofante. Letra hebrea, Vav. Clavo o gancho. Signo zodiacal, Tauro. Concepto. Hierofante. Sacerdote de Eleusis, en Grecia, que precedía la celebración de los misterios sagrados. El número 5 está colocado en medio de una serie de números de 1 a 9. Ocupando este lugar medio sugiere intervención, mediación e ideas semejantes. Un mediador sirve como eslabón entre dos grupos opuestos. En el tarot la clave 5 es tal eslabón entre cuatro pares de figuras. 1. 1 y 9. Mago y el ermitaño. 2. 2 y 8. La sacerdotisa y la fuerza. 3. 3 y 7. La emperatriz y la carroza. 4. 4 y 6. El emperador y los amantes. En cursos posteriores conocerás más acerca de esto. La letra Bab, impresa en la clave 5, tiene las mismas sugerencias. Su nombre significa clavo o gancho, así que indica que une las partes de un todo, como los clavos unen las partes de una casa. 2. Que sirve para suspender un objeto colgante, como un gancho sostiene un cuadro. El uso gramatical de Bab en el hebreo está basado en el significado del nombre de la letra. Bab es usado con el mismo propósito que la conjugación and en inglés, la i en español. Une cualquier serie de números y sirve también como gancho o soporte, del cual pende las cláusulas subordinadas de una frase. La función asociada con Bab es el oído. Se refiere principalmente a la sensación física ordinaria, porque oír es verdaderamente el enlace principal entre una mente humana y otra. En estos días se podría decir que oímos a través de nuestros ojos, porque el mundo occidental usa símbolos para representar sonidos en todos los textos impresos. Esto no es así en China y Japón. De ahí que en las tierras dominadas por la escritura pictórica china, la palabra escrita sea mucho más potente que la hablada. La función física de oír, no obstante, no es el único significado de Bab. Esta letra representa funciones más importantes. Esto es el oído interno, por el cual podemos conocer la voz del verdadero yo, representado por el hierofante. En nuestros textos de constructores del aditum, siempre usamos una V mayúscula cuando escribimos acerca de esta voz. Ella debe ser distinguida de las voces que proceden de otras mentes o de entidades desencarnadas en el plano astral. Estamos lejos de descontar el valor de la comunicación interior con otras entidades encarnadas o desencarnadas, pero ninguna de estas voces, por muy sabio que sea su consejo, es la voz. Como alguien ha escrito, esta es una voz que habla donde no hay nadie quien hable. Es la voz del yo uno, y el conocimiento y sabiduría que imparte no tiene matiz de falibilidad, o sea, riesgo o posibilidad de engañarse o errar a una persona humana. Así que el tipo de conciencia a que corresponde la clave 5, como se lo dice la tabla, en una de las páginas de Resplandores del Tarot, es llamada la inteligencia triunfante y eterna. Triunfante porque su consejo siempre nos ayuda a vencer algún obstáculo, a evitar algún peligro, a transformar alguna circunstancia aparentemente adversa en colaboración amistosa con nuestros esfuerzos. Eterna porque su consejo está basado siempre en principios eternos. No es solamente algo del momento. Simplemente abrir nuestro oído interno no es suficiente. Hay enemigos tanto como amigos del hombre en el plano astral. Los hay también dañinos, que se complacen en embrollar y confundir a aquellos que escuchan sus voces, pero siempre se traicionan por
ciertas características. Ante todo, adulan sutilmente y solo en las formas a las cuales uno es más susceptible. Lisonjean revelando misterios que, dicen, están ocultos para el resto del mundo. Una de sus formas de decepción más comunes es hacer suponer revelaciones de los detalles de una encarnación anterior. A aquellos de sentido más tosco les dicen: usted fue Cleopatra, o Napoleón, o alguna otra figura prominente de la historia. Para otras que, aunque no responden a adulaciones tan abiertas, también les hallan la manera de dominarlos, revelándoles supuestas encarnaciones que, no siendo particularmente notables, parecen presentar una idea plausible, o sea, digno o merecedor de aplausos, de que nuestros defectos presentes son el resultado natural de vidas anteriores y por lo tanto perdonables. El propósito de tales revelaciones supuestas es el de establecer en el oyente confianza en quienes proporcionan la información. Sus fuentes de información son tremendas. No es generalmente conocido el que solamente las limitaciones de la incorporación física ocultan a otros nuestras experiencias pasadas. Aquellos que viven en el plano astral y usan los sentidos astrales pueden leer nuestras vidas desde la cual en adelante. Nombres, fechas y aún pensamientos y sentimientos privados son grabados en lo que está representado en el tarot por el pergamino de la gran sacerdotisa. Y este registro es un libro abierto para muchos habitantes del plano astral. Así que la exactitud de cualquier revelación de una entidad astral acerca de su pasado no es, en forma alguna, una garantía de su buena fe, ni de sus habilidades para guiarle en el presente hacia un futuro de éxito. Algunas de tales entidades son de buena voluntad y benéficas, pero un hombre no llega a ser un maestro simplemente dejando su envoltura física. Gran número de personas de buena voluntad dan muy malos consejos aquí y continúan dándolos cuando pasan al otro lado. Siempre que oiga una voz demandándole que obedezca sus órdenes, silencie su oído. La voz nunca ordena, nunca adula, nunca dice cosa alguna para realzarle su sentido de importancia personal. Además, todo principio que anuncia puede ser confrontado por la razón. Algunas veces las revelaciones de la voz están más allá de la razón y de las experiencias ordinarias, pero en ningún caso va en contra de la razón y puede ser sometida a pruebas de investigación. El sentido general de la clave 5 entonces se resume en la palabra intuición, en el sentido de protección interna o enseñanza interna. Nota: en el original inglés dice inside tuition o tuition. Procede del latín tuitio, protección. En los símbolos de esta clave encontraremos todo lo que necesitamos saber para distinguir las intuiciones genuinas de los sentimientos sin fundamento que hacen eco a nuestros propios estados emocionales y dan forma a nuestra ignorancia. Es lógico que la clave 5 siga a la 4. La intuición genuina no es un sustituto de la razón, es una consecuencia lógica del buen razonamiento. Ella no da instrucciones a los perezosos mentales. Cuando una persona le dice que no necesita estudiar porque la intuición le comunicará cualquier cosa que necesite saber, es comúnmente un mentiroso. Ciertamente se engaña a sí mismo. El instructor interno no desperdicia tiempo en esfuerzos infructuosos por instruir a los incompetentes que no se toman las molestias de observar, recordar, imaginar y razonar. Por esto los ministros que se arrodillan ante su instructor llevan vestiduras adornadas con las mismas flores que aparecen en los jardines del mago. Representan adquisiciones personales de conocimiento, lirios, y el desarrollo de cultivo personal de los deseos, rosas. También hay repeticiones en los símbolos de aquellos que están representando en la pintura de la gran sacerdotisa. Como ella, el hierofante se sienta en medio de dos columnas en un templo,
Como ella, él tiene un símbolo lunar que luce prominentemente. Aún hasta los ornamentos de la parte posterior de su trono tienen alguna semejanza con la corona de la gran sacerdotisa, aunque ellos pretenden principalmente representar el signo zodiacal de Tauro. Realmente, el emperador y el hierofante son el mismo. La diferencia entre ellos se encuentra en su esfera de operación. En la clave 4, todo el énfasis recae en el mundo externo y objetivo, del cual el hombre extrae experiencias. En la clave 5, el énfasis se hace en el reino, de donde el hombre obtiene su sabiduría y su conocimiento del significado de lo que sucede a su alrededor. Estos son a menudo catalogados como dos mundos. En realidad son solamente el exterior y el interior de un mundo. El uno no es más real ni más verdadero que el otro. Más aún, cualquier reino tomado en sí mismo es incompleto y en ese sentido es realmente falso. Están equivocados quienes suponen el mundo externo que captamos a través de nuestros sentidos como el único mundo real. No están menos equivocados aquellos que niegan la realidad del universo objetivo y escapan de él hacia los reinos internos. El mundo externo estaría vacío de sentido sin el interno. La sabiduría del mundo interno es fruto del mar muerto, a menos que se ponga en uso y en servicio del reino externo. Entonces, además de mirar al hierofante y de evocar su imagen, cuando está afrontando un problema al que no puede encontrar una solución, después de haber hecho todo lo posible en la forma de observar, recordar, imaginar y razonar, practique la actitud mental de escuchar. La voz nunca habla fuerte y fracasará en escucharla hasta tanto haya aprendido a silenciar el clamor de su propio pensamiento, la mayor parte del cual consiste en hablarse a sí mismo. Simplemente coloque su problema al instructor 1 y escuche lo que él pueda tener que decirle. Esto no significa necesariamente que escuchará una voz audible, especialmente al principio de su práctica. Más tarde, si persiste, realmente escuchará la voz, y habiendo tenido la experiencia una vez, nunca podrá confundir la voz con las voces. La práctica fundamental es estar calmado cuando requiera el consejo de la voz. Deje de torturarse el cerebro cuando parece afrontar un problema aparentemente insoluble. Cuanto más reciamente trate, menos posible le será oír la respuesta, porque en la clave 5 hay un marcado elemento de lo que está figurado por la gran sacerdotisa y la misma necesidad de tranquila calma. La razón subyacente de lo expuesto es que todo gran principio, toda verdad eterna, es ya parte de la sabiduría de su verdadero yo. La intuición es realmente una modalidad de memoria. Pone en actividad tesoros de sabiduría profundamente ocultos en la subconsciencia de la raza. Más que esto, induce los tesoros procedentes de la superconsciencia hacia el nivel personal de la conciencia vigílica. Siempre el precio de estas revelaciones es el silencio. Usted no puede escuchar si está hablándose.